Hola, ¿qué tal? Bienvenida al canal, mi nombre es Elena Madrigal y en este vídeo te quiero enseñar algunas de las novedades que ha introducido Notion en los últimos días, concretamente una funcionalidad nueva que ha venido a revolucionar, digamos, un poco las bases de datos y cómo interactuábamos con las bases de datos antes. Así que vamos a verlo. Una de las primeras cosas que vas a notar es que antes, cuando creábamos una base de datos o cuando enlazábamos una base de datos, teníamos dos maneras diferentes de hacerlo, ¿no? Si queríamos crear una base de datos había que hacerlo de una manera, y si queríamos enlazar una base de datos ya existente y que ya existiera en nuestro espacio de trabajo, había que hacerlo de otra manera. Ahora todo esto, todos estos flujos se unifican en uno solo, que es la vista de tabla o la vista de base de datos. Ahora piensa las bases de datos como casi como un dashboard en sí mismo, y solamente vamos a tener una manera de crear y de enlazar bases de datos, y todo se va a trasladar a un mismo especie de lienzo, que lo vas a ver mucho mejor ahora cuando te lo enseñe. Vamos a empezar creando una base de datos de cero y luego te voy a enseñar cómo se crearía una base de datos a partir de datos que ya tengamos, es decir, de otras bases de datos, que sería lo mismo que realmente que enlazar bases de datos, lo que hacíamos antes de enlazar una base de datos, pero va a ser mucho más interesante de esta nueva manera. Ahora vamos a crear una nueva y buscamos table, y si recuerdas, previamente aquí había como muchas opciones, ¿no?, a la hora de crear una tabla, porque te daban a elegir entre todos los tipos de vistas distintos. Como sabes, en Notion, con una misma base de datos, con los mismos registros y las mismas propiedades, podemos crear diferentes modos de visualización, de modo calendario, en modo galería, en modo tablero, etcétera. Te pongo en referencias un vídeo en el que explico cada una de las particularidades de estas vistas, porque las particularidades de las vistas no cambian en esta nueva funcionalidad, simplemente cambia un poco la manera en la que interactuamos con los settings de estas bases de datos, pues para cambiar estas particularidades, estas propiedades o no. Entonces pincho aquí en Table View y no tengo opción de crear más que una vista, que es la vista de tabla. Lo que pasa es que verás que aquí la interfaz ya ha cambiado y no me aparece una tabla vacía, sino que directamente me da a elegir entre crear una base de datos vacía de cero, que es lo que vamos a hacer ahora, o tomar los datos de una base de datos ya existente. Estas son algunas de las bases de datos que tengo yo en mi espacio de trabajo, y podría pinchar en una de ellas, y lo que haría sería enlazarme mi base de datos de proyectos, que no vive aquí, sino que vive en otro punto. Entonces estaría enlazando esa base de datos, pero en este caso lo que voy a hacer es crear una nueva, solamente para que lo veas. Bueno, le vamos a dar aquí a New Database y se crea como una base de datos normal, como las bases de datos de toda la vida antes, ¿no? Además verás que es exactamente igual. Hay una cosita un poquitito diferente, y es que esto ha cambiado, porque antes, cuando añadíamos vistas en una base de datos, lo que hacíamos era que se añadían en un desplegable, y aquí lo que se van a hacer es ir añadiendo en pestañitas. Vamos a ponerle un nombre. Lo que voy a hacer, simplemente por estar más cómodos, es poner esto en ancho completo. Y voy a crear una nueva vista, simplemente para que veas pues que en esta versión mejorada de las bases de datos, pues las vistas se crean así como pestañas una al lado de otra. Añado una nueva vista, aquí se ha añadido una nueva. ¿Y qué pasa aquí? En el momento en el que yo añado una nueva vista, y también me pasaría en esta primera, en esta por defecto que se ha creado cuando he creado la base de datos de cero, se me abre aquí este pequeño panel que realmente era lo mismo, es lo que voy a encontrar en él es lo mismo que encontraba antiguamente en la interfaz de las bases de datos antes de este cambio, ¿no? Lo que pasa es que me aparecían en modo modal y tenía que hacer muchos más clics, y ahora pues es un poco distinto. Una de las particularidades que sí que es verdad que vas a notar un gran cambio es que antes, cuando yo creaba una nueva vista, a la hora de elegir el layout, es decir, la visualización, si era en modo tabla, en modo lista, en calendario, galería, etcétera, lo tenía que elegir en el desplegable este que me aparecía, y aquí ahora directamente lo que hago es elegirlo en esta botonera que me aparece aquí. Desde aquí voy a poder elegir el modo de visualización, y dependiendo del modo de visualización que yo elija para mi tabla, van a cambiar las propiedades que puedo hacer en ella. Voy a crear un par de registros. Para que tenga un poco de información.
Y voy a volver a abrir el panel. El panel este que se abría aquí simplemente es pinchando en estos 3 puntitos, ¿vale? Y estaba puesto en layout, ¿vale? Cuando yo he creado la vista, estábamos aquí. Y aquí es donde yo elijo el modo de visualización. Entonces ahora mismo está en tabla. Esto es lo que yo puedo hacer cuando está en modo tabla, pero si yo ahora mismo cambiara esta misma base de datos y la pusiera en modo tablero, cambiarían las cosas que puedo hacer. En este caso, lo que puedo hacer es cambiar el previo de la tarjeta. Le podemos, ahora mismo no tiene nada. Si yo le hubiera puesto una imagen, ya sabéis que tanto en modo tablero como en modo galería, si hay imágenes dentro del registro, tanto dentro de la página como una portada, pues puedo hacer que se vea esa imagen desde fuera. Ahora mismo no hay imagen dentro, como ves, porque no la he creado, porque has visto que no he creado nada, y además es que está la opción de que no muestre ninguna imagen, pero podría cambiar aquí pues que me mostrará la portada o que me mostrará la imagen que está en el contenido de la página, pero como te digo, como no he creado nada, de todas maneras se vería igual. Desde aquí cambiaríamos el tamaño y también pues cómo lo agrupa en estos momentos. En la vista de tablero ya sabes que por defecto te lo agrupa siempre por una propiedad. Ahora mismo con la nueva funcionalidad de los grupos te lo puede agrupar por la propiedad que tú quieras. Como solamente existe una propiedad, que es la de tags, pues solamente me lo va a agrupar por esa, pero desde aquí podría cambiar por cómo quiero que me lo agrupe, ¿vale? En el modo de vista de tablero, pero si voy cambiando, puedo ir cambiando de visualización y me aparecerán unas propiedades u otras. Si ahora paso a timeline, pues tendré que elegir cómo quiero que me muestren estos registros, de dónde quiero que me coja la fecha, porque ya sabes que en timeline y en la vista de calendario necesitas que tus registros tengan por lo menos una propiedad de fecha para que se muestren. Pero bueno, esto ya te digo, te dejo el vídeo abajo porque realmente no ha cambiado, simplemente que sepas que dependiendo del layout que elijas en tu base de datos, pues aquí es donde se mostrarán lo que puedes hacer en y lo que no puedes hacer, dependiendo de la visualización. Y luego aquí tenemos el resto de las propiedades de esa tabla. Desde aquí jugaremos con los filtros, las opciones de ordenación, los grupos. En este caso, como estamos en un modo de visualización de tablero, también tenemos opción de subgrupo, pero es la única visualización que tiene opción de subgrupo. Y te dejo también de referencia el vídeo en el que me meto más en profundidad en los grupos y los subgrupos de las bases de datos, porque ahora lo que quiero es explicarte y enseñarte la parte más interesante, que es las bases de datos enlazadas. Esta base de datos que le hemos puesto de nombre nueva base de datos y tiene estas 2 vistas, pues lo vamos a dejar así. Le vamos a cambiar simplemente el nombre, ¿vale? A ViewName, que se había quedado con tablero, pues vamos a llamarlo tablero, ¿vale? Si yo aquí ahora pincho Enter, pues esto ya coge el nombre de tablero, y aquí tabla, pues tabla. Vuelvo aquí. Bueno, lo voy a hacer desde aquí para que veas que también puedo pinchar en estos 3 puntitos y me aparece el panel, o podría directamente pinchar en lo que es la pestaña, y cuando pincho en la pestaña me da aquí la opción de, aparte de cambiarle nombre, le podría cambiar el nombre desde aquí. Si le diera aquí a editar vista, me aparecería el panel, ¿vale? Y desde aquí puedo copiar el enlace a esta vista concreta y pegarlo en otro punto de mi espacio de trabajo, ¿vale? Que esto antes también era un poquitito más incómodo, pues ahora es más intuitivo. Simplemente le vamos a cambiar el nombre pues a tabla y ya está, ¿vale? Y esta base de datos pues se nos queda aquí. Y ahora voy a volver a crear con el mismo comando de table view. Lo que pasa es que vamos a hacer lo mismo, pero en vez de crear la base de datos nueva de cero, lo que vamos a hacer es enlazar una base de datos ya existente. Ahora, cuando me dé la opción de elegir una fuente de datos, voy a elegir, por ejemplo, proyectos, que es una base de datos que ya existe en mi espacio de trabajo. Voy a pinchar en proyectos. Y en el momento en el que yo pincho en proyectos, automáticamente lo que hace es traerme una vista que ya existe y que yo ya había creado en mi base de datos de proyectos original. Y esto ya es revolucionario, o ya es un gran cambio, porque antes, cuando nosotros enlazábamos una base de datos que vivía en otro punto de nuestro espacio de trabajo y la enlazábamos en una página nueva, por ejemplo, si esa base de datos original ya habíamos creado vistas y estas vistas ya tenían filtros aplicados y una serie de opciones de ordenación y una serie de ajustes que nosotros habíamos diseñado para esa base de datos y habíamos guardado en una vista, al llamarla en otro sitio, al enlazarla,
perdíamos las vistas. O sea, nos venía la base de datos en bruto con todas las propiedades, sin ningún filtro aplicado, o sea, como recién nacida, con todos sus registros y todos sus datos dentro, sí, pero no tenía ningún filtro aplicado ni nada. Entonces era en muchas ocasiones bastante inútil, porque muchas veces lo que hacíamos era crear vistas en esa base de datos original, y en el momento en el que la enlazábamos perdíamos todo. Ahora ya no ocurre. Ahora, cuando yo llamo de esta manera a una base de datos que ya existe, como veis, y yo no he tocado nada, por defecto me pone la primera vista que yo he creado de esa base de datos, pero me da la opción de copiar una de las vistas existentes. En el caso de mi base de datos de proyectos, tienen creada dos vistas, que es esta, que es todos los proyectos, y esta, que es de roadmap. Entonces yo, a la hora de enlazarla, tengo dos opciones: o decir, enlázamela con una de las vistas, o empezar con una vista nueva de cero, ¿vale? Yo ahora lo que voy a hacer, porque me interesa, es directamente pues coger la opción, la vista de todos los proyectos, pincho, y entonces esto lo que me está mostrando es la vista que yo tengo en mi base de datos de proyectos original, en la que aparecen todos mis proyectos. Y aquí están todos estos proyectos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a ver lo que podemos hacer con los filtros, que es una de las novedades de estas nuevas bases de datos, ¿vale? O sea, los filtros yo voy a poder hacer exactamente lo mismo en realidad, pero cambia bastante la interfaz y tiene algunas cosas que pueden al principio despistar un poco. Vamos a sacar aquí nuestro panel y vamos a ver que esta vista en concreto de la base de datos de proyectos, aquí no tiene ningún filtro aplicado. Quiere decir que yo estoy viendo todos los proyectos que existen en mi base de datos, los estoy viendo todos. Pero vamos a poner que yo solamente quiero ver, le voy a cambiar el nombre a la vista, por ejemplo, no quiero verlos todos y quiero que esta vista, quiero que sea una vista en la que solamente vea los proyectos que están en progreso o los que son ongoing, que en mi caso ongoing son pues que no acaban nunca. Es decir, los proyectos que están activos, más o menos. Entonces, voy a añadir un filtro y voy a decir que el filtro quiero que sea la propiedad status, porque es esta, y entonces quiero que me filtre solamente por los que están en el status de in progress o ongoing. Pero como puedes ver, podría filtrar por las otras 24 propiedades que existen dentro de esta base de datos, ¿vale? Me muestra solamente 5 y aquí están el resto, lo cual es también bastante cómodo. Podría filtrarla por cualquiera de estas, ¿vale? Y cuando tenéis muchas propiedades, también pues podéis aquí buscarlas, ¿vale? Yo en este caso status la veo aquí pronto, pero porque es la primera. Pero bueno, si tenéis bases de datos con muchísimas propiedades, pues aquí podríais buscarla también. Yo pincho en status y en el momento en el que pincho en status, automáticamente me deja de elegir el valor por el que quiero filtrar, ¿vale? Y esto ya es una novedad, porque antes yo tenía que, si yo quería filtrar, por ejemplo, por status, tenía que crear una línea que me filtrara primero por status de in progress y luego añadir otro filtro más que me añadiera el status de ongoing. Y ya tenía que añadir como dos filtros, ¿no? Como un filtro encima de otro. Ahora ya esto no es necesario. Si yo voy a filtrar una misma propiedad, en esta caso la de status, por diferentes valores, los valores son esto. La propiedad es status, los valores son lo que hay dentro de la propiedad, lo puedo hacer de una vez. Es un filtro simple. Y lo que hacíamos antes de tener que añadir como un filtro más, ahora Notion a eso lo llama filtro avanzado. Ahora lo verás. En principio vamos a filtrar esta base de datos para que solamente me muestre los proyectos que están en progreso y ongoing. Entonces pincho primero en progreso y me muestra solamente los que están en progreso, pero además también quiero que me muestre los que están en ongoing. Y ahora pues me parecerán estos los dos status. Perfecto. Lo he podido hacer de una vez sin tener que crear un filtro nuevo. Genial. Lo guardo. Y entonces aquí lo que vamos a ver, cuando añadimos un filtro nuevo, te va a dar la opción de ese cambio que has hecho en la vista, guardarlo para todo el mundo. ¿Qué ocurriría? Que esta donde ponía proyectos todos, ahora mismo, antes pues no estaba filtrada y aparecían literalmente todos los proyectos, y ahora pues estaría filtrada por solamente los que están en progreso u ongoing. Eso pasaría si yo le diera aquí a la opción de Save for Everyone, pero tengo otra opción aquí en más opciones, que lo que me permite es salvar o guardar este cambio que he hecho, que insisto, solamente he hecho un cambio y ha sido aplicar un filtro, guardarlo como una nueva vista, y eso lo que hace es que realmente yo no pierda los filtros que tenía o no tenía aplicados en la vista anterior. En este caso es un ejemplo muy sencillo, solamente he añadido un filtro, pero normalmente cuando jugamos con bases de datos que tienen muchas propiedades y muchos valores, yo por lo menos pongo muchos filtros y juego mucho con los filtros, las opciones de
oxigenación, etcétera. Entonces, el que todos esos cambios, que muchas veces los hago para probar, el que me respete, ¿no? Y que me diga, vale, has hecho todos estos cambios, ¿quieres guardarlos como una nueva vista o quieres que se apliquen ya a la vista? La verdad es que es un detalle, esto antes no se podía hacer. En este caso lo voy a guardar como una nueva vista, ¿vale? Y al decirle que lo guarde como una nueva vista, dice, vale, ¿y esta nueva vista cómo la quieres guardar? Pues en este caso voy a poner proyectos en progreso o proyectos activos. Y esta base de datos de proyectos activos es la que está filtrada pues por esta serie de valores. Entonces, y como veis aquí, esta de proyectos activos ya tiene un filtro aplicado y esta de todos pues no tenía ningún filtro aplicado. Voy a irme aquí otra vez a filtros y vamos a añadir, por ejemplo, un filtro nuevo. Y en este caso lo que voy a hacer es filtrar, por ejemplo, por el nivel de energía y que solamente me muestre los proyectos que tienen una energía alta. Pincho y aquí elijo que pues el nivel de energía. También como nota curiosa os diré que ahora, y antes también, antes cuando tú filtrabas una base de datos por una propiedad X, tenías la opción aquí al ladito de elegir pues en qué estado estaba esa propiedad, ¿no? En este caso yo quiero que me muestre todos los proyectos que tienen el estado de energía de algo, pero podría ser al revés, ¿no? Que me muestre todos los proyectos que no tienen un estado de energía concreto. En este caso, por ejemplo, pues si yo pusiera is not alta, me mostraría todos los proyectos que tienen un estado de energía o media o baja y me estaría quitando los de energía alta. Pero también podría pedirle que me mostrara todos los proyectos que tienen esta propiedad vacía o todos los proyectos que tienen la propiedad rellena, que en este caso son todos. O sea, aquí, si eligiera esta opción, no habría cambio. Eso se cambia ahora desde aquí, que la verdad es que sí, personalmente para mí es muy chiquitito y no se ve muy bien. Me encantaría que esto sea algo que vayan a cambiar, pero bueno, por ahora se cambia desde aquí y entonces yo lo que voy a hacer es eso, es que me muestre simplemente los proyectos que tienen energía alta. Y eso lo que ha hecho ha sido que me ha creado aquí otro filtro más con su botoncito naranja porque me va a dar la opción de decir, vale, esto lo vas a guardar. Este cambio que has hecho nuevo, que has añadido un filtro nuevo, ¿quieres guardarlo como una nueva vista o la misma vista de proyectos activos? En este caso yo le voy a decir que en la misma. Save for everyone. Entonces, proyectos activos ahora mismo me está mostrando todos los proyectos activos, pero además solamente los que tienen la energía elevada. Y así podríamos ir añadiendo filtros, ¿vale? Uno al lado del otro. ¿Cuál es la diferencia con la interfaz anterior? Que antes, yo en la interfaz anterior, en vez de poder ir añadiendo los filtros así o así, que los ves de la misma manera, los veía de esta otra forma, algo parecido a esto. Si yo ahora mismo vamos a hacer lo que te decía antes de que voy a convertir un filtro en un filtro avanzado, es decir, que voy a poner como un filtro uno debajo del otro, eso se hace desde aquí, desde estos 3 puntitos, ¿vale? Pinchas aquí y le das a añadir a filtro avanzado y eso lo que hace es que me crea esto que es exactamente igual que como yo me tenía que crear los filtros antes, ¿vale? Entonces aquí iría añadiendo filtros, ¿vale? Dándole a añadir regla de filtro, pues iría añadiendo filtros y eso se convertiría en un filtro avanzado. En este caso no lo vamos a hacer, pero esa es la gran diferencia, ¿vale? Ahora los filtros avanzados, es decir, los filtros que realmente tienen más de una propiedad filtrada, pues Notion los llama filtros avanzados y si son solamente filtros de una sola propiedad, pues se van poniendo aquí uno al lado del otro y los puedes eliminar la dejamos así y se pondrían así como botoncitos, ¿vale? Vamos a darle a Save for Everyone de nuevo y ahí se me queda. Y así que sería cómo jugaríamos con los filtros, que es uno de los grandes cambios que ha introducido Notion en esta nueva interfaz, ¿no? De las bases de datos. Vamos a volver a abrir el panel y vamos a ver qué otras cosas hay distintas. Ahora voy a enseñarte algunas de las propiedades y desde aquí, porque aquí hay una cosa nueva que también es muy interesante, o sea, mi base de datos de proyectos tiene 23 propiedades, tiene más de 23 son las que se están viendo, pero creo que tiene todavía más, ¿vale? Estas son todas las que se están viendo, que están marcadas aquí con el ojo como más marcado, y estas son las que yo he decidido que no quiero que se vean en esta vista, en la vista de proyectos activos, ¿vale? También lo podría hacer desde aquí, ya sabéis que si yo pincho, por ejemplo, aquí, en acciones, y puedo esconderlo, ¿vale? Entonces escondería esta propiedad, podría esconder también esta que no me interesa verla y vamos a ir escondiendo propiedades. Trimestre que está vacío pues tampoco me interesa y entonces todo esto son propiedades que yo no he eliminado pero que no las estoy viendo en esta vista, ¿vale? Y voy a crear pues una nueva propiedad. Ahora lo voy a hacer desde aquí otra vez, me aparece el panel, ahora se me muestran 18 propiedades, pero vamos, puedo elegir aquí el resto de propiedades que querría que se vieran y lo que me voy a hacer es añadir una nueva propiedad que lo podría hacer directamente desde aquí o en el caso de las que hay muchísimas
las propiedades una al lado de otra, como pasa en esta base de datos, que hay un montón, y yo me tendría que ir aquí al final del todo para darle a nueva propiedad, lo podemos hacer directamente de aquí desde el panel, que también se podía hacer antes desde el modal. Le doy a añadir nueva propiedad y esta nueva propiedad va a ser una propiedad de texto normal, porque la voy a eliminar. Solamente es para que lo veáis. Y desde aquí podría cambiar el tipo de propiedad, que en este caso yo he elegido que sea de texto, pero me muevo de nuevo. Pero que podría ser de cualquier tipo de propiedad de las que ya conocemos y se cambiaría desde ahí y ya está. Esto es texto. Y esto ya lo podíamos hacer antes, ¿no? Que se esconda, si le doy aquí, pues se escondería y si le doy aquí, pues volvería a verla y la puedo eliminar como se podía hacer antes, ¿vale? Esto ya, insisto que no es nuevo. Lo nuevo es que yo ahora, cosa que no podía hacer antes, sí que puedo ver las propiedades que he eliminado, ¿vale? Porque en algunos casos las eliminamos de manera voluntaria y en otros casos nos las cargamos por equivocación, que a mí me ha pasado alguna vez. Entonces ahora sí que es verdad que tienes la opción de ver todas las propiedades que has eliminado de una base de datos y restaurarlas, ¿vale? Yo estas son propiedades que tenía ahí duplicadas y que me las he ido cargando, y esta es la última que he eliminado, que es la de texto normal. Podría desde aquí restaurarla o directamente eliminarlas todas, ¿vale? Que es lo que voy a hacer luego para que no me líen a mí. O sea que esto es bastante útil, ¿vale? Y otra cosa que mola mucho también es que yo puedo, y esto es maravilloso también, os va a gustar mucho, es que yo dentro de esta misma base de datos, de este pequeño dashboard que me he creado, que ahora mismo tengo 2 vistas y las 2 son de proyectos, pero yo puedo llamar a otras bases de datos distintas, cosa que antes no podíamos hacer. Sí que podíamos crear distintas vistas dentro de una misma base de datos y se nos ponían aquí todas como en el desplegable, pero yo no podía en una misma base de datos, en un mismo dashboard, porque no existía esta interfaz de los dashboards, ¿no? No podía llamar a otra base de datos, y ahora sí. Yo ahora mismo tengo estas dos, todos, que son todos los proyectos y proyectos activos, y las 2 forman parte de la base de datos de proyectos. Pero ahora lo que voy a hacer es añadir, por ejemplo, la vista de acciones que además están relacionadas con la base de datos de proyectos, y le doy aquí, añadir vista, y de nuevo me dice, elige una fuente de datos. Bueno, pues en este caso lo que voy a hacer es elegir mi base de datos, por ejemplo, de acciones, y cuando elijo la base de datos de acciones puedo además elegir qué vista quiero traerme. Yo en mi base de datos original de acciones tengo 3 vistas, pues me voy a traer en este caso, por ejemplo, la de calendario. Y no tengo que volver a filtrar la base de datos de tareas para que me muestre solamente las tareas que no están completadas, y que me muestre además, aparte de la tarea, que me ponga debajo el proyecto, que me tome la propiedad, en este caso aquí, que me tome la propiedad de fecha en vez de fecha fin o fecha creación. Todo esto ya son datos que ya le vienen dados de la base de datos original. Entonces es comodísimo, nos ahorramos muchísimo tiempo, y parece mentira que esto no se pudiera hacer hasta ahora, pero es una maravilla. Y lo que es maravilloso es que yo ahora mismo puedo ver, simplemente cambiando de una pestañita a otra, puedo ver mis proyectos activos, y puedo ver también esos proyectos en qué tareas se trasladan luego en un calendario, ¿no? Y de todos esos proyectos, y de vale, estas son las tareas de todos estos proyectos que tú tienes activos. Y es una maravilla. Esto es uno de los cambios para mí como más revolucionarios de todo este sistema. La verdad es que estoy súper contenta. Y luego te quiero enseñar pues algún ejemplito curioso de cómo podemos empezar a sacarle partido a esto. Yo tengo ahora mismo, está in progress, pero bueno, ahí está un dashboard de creación de contenido, y en mi dashboard de creación de contenido lo que tengo aquí una parte en la que, bueno, este es todo el contenido que tengo como planificado, y aquí tenía un calendario de publicación que está tomado de la base de datos de contenido, ¿vale? Mi base de datos de contenido, que bueno, tiene contenido de todo tipo, tiene de tipo blog, tweets o hilos de Twitter, vídeos que tengo que grabar, newsletters que tengo que escribir, etcétera. Pero en los proyectos grandes de contenido, como son la newsletter y los vídeos, esos proyectos, un tweet no, pero los que son grandes, como por ejemplo el vídeo que estoy grabando ahora y la newsletter que tengo que escribir para dentro de un par de semanas, son proyectos más grandes en el sentido de que tienen acciones metidas dentro, ¿no? O sea, un tweet, pues lo escribo el tweet y ya está. Normalmente no lo convierto luego en una tarea. Pero un proyecto de contenido grande, como por ejemplo un vídeo, tiene varias acciones asociadas. Te lo voy a enseñar por dentro. Tiene grabar el vídeo, tiene escribir el guión, subir el vídeo, hacer la imagen, editarlo, etcétera. Y esto son acciones y forman parte de acciones de mi base de datos de acciones, pero el vídeo está dentro de la base de datos de contenido. Todo esto que estoy contando, no te preocupes que no te lo cuento como para meterte un poco en situación, pero bueno, haré un vídeo de cómo funciona todo esto. Pero para que entiendas que yo necesito ver por un lado mi calendario de contenidos, de mi base de datos de contenidos, y por otro lado tenía mi base de datos de acciones, de tareas,
y aquí veía el contenido, las tareas que formaban parte de esos proyectos de contenido. Para ese vídeo, pues aquí estaban sus tareas y aquí estaban las tareas de la newsletter. Claro, esto yo lo tenía así, lo tenía como con 2 desplegables, pero ahora lo que voy a hacer, que te lo quiero enseñar, es que yo podría directamente cargarme esta vista, porque ahora yo puedo en una misma base de datos ver 2 bases de datos distintas. Entonces lo que voy a hacer es, en esta misma del calendario de contenido, voy a añadir una vista nueva y va a ser la vista de tareas, de acciones, filtrada y mostrada pues de la manera que te había enseñado antes, ¿vale? Entonces le he dado a nueva vista y yo ahora, en vez de decir que me muestre de fuente contenido, le voy a decir que me muestre la base de datos de tareas, y dentro de la base de datos de tareas pues le vamos a poner aquí tareas de contenido. Y esta base, ahora ya estoy viendo por un lado, maravilla, por un lado estoy viendo mi base de datos de contenido y dentro de del mismo dashboard estoy viendo la base de datos de tareas, de acciones. Y en este caso voy a tener que filtrar, porque solamente quiero ver las tareas que son tareas de contenido. Y para eso le doy aquí a filtro y voy a filtrar esta vista de las bases de datos de tareas por contenido. Y le voy a decir que me muestre todas las tareas que tengan contenido, o sea, que contenido is not empty, que tengan una propiedad de contenido asociada. Y eso lo que hace es mostrarme pues todas las tareas que tienen asociadas un proyecto de contenido. Lo interesante de esto es que podemos ver 2 bases de datos una al lado de otra, ¿vale? Y sigo, vamos a darle aquí y lo que voy a hacer ahora es que me agrupe todas esas tareas que se me han quedado, una lista mucho más chiquitita, que además las agrupe por proyecto. Y todo lo puedo hacer desde el mismo panel y lo puedo hacer realmente, lo podía hacer desde el mismo, sin hacer muchos clics. Lo que pasa es que estoy haciendo clics para enseñártelo. Y que no me muestre los grupos que están vacíos. Eso lo que va a hacer es que solamente me muestre las tareas, por un lado las de Making Process, que es mi newsletter, y por otro lado las de YouTube. Y ahora voy a volver atrás, todo esto sin hacer demasiados clics, y voy a decir, vale, hay propiedades que no quiero ver. Entonces, por ejemplo, la de status no me interesa verla, la de fecha pues a lo mejor sí. También le voy a decir que me filtre, que eso se me ha olvidado hacerlo. Ahora puedo volver, ¿no? Directamente desde aquí, vale, vuelve al filtro, que quiero que me añadas un filtro nuevo y que sea que down, o sea, la propiedad esta de check, que solamente me muestre las que están un check, es decir, las que no están hechas. Ahora ya se me han quedado mucho más y aquí se me van apareciendo todos esos filtros, ¿vale? Le vamos a ir dándole a guardar todo esto, lo guardamos para no perderlo y vuelvo otra vez a las propiedades, porque aquí hay algunas propiedades que a lo mejor no quiero ver. Sí, no quiero ver las de proyecto ni quiero ver a quién están asignadas. Entonces pincho aquí y desde aquí, desde las propiedades, pues le quito el ojito a asignado y a proyecto. Y entonces de esta manera pues tengo una vista como mucho más cómoda de las tareas que yo tengo que hacer para, a ver, te lo enseño así un poquitito mejor. Tengo en mi calendario de publicación ahora todo el calendario de publicación pues de estas semanas, y en la vista de al lado, sin tener que abrir más desplegables ni nada, en la vista de al lado tengo qué tareas tengo que hacer para poder llegar a este contenido de aquí. Todo en la misma base de datos, es una maravilla. Y otra cosa también que estoy viendo ahora que podemos hacer, que es una tontería, pero bueno, también es interesante, y si sois así como muy estéticos, pues probablemente lo apreciéis, es que yo puedo eliminar esto, o sea, esconder el título, ¿vale? Lo voy a enseñar mejor en este caso, que creo que lo vais a ver como un ejemplo un poco mejor. Me voy a ir a mi proyecto de Making Process, que es un proyecto que es ongoing, porque es un proyecto que siempre está en marcha, y simplemente que veáis que es un proyecto que tiene como subproyectos asociados, ¿vale? Tiene, pues, dentro de lo que es el proyecto de Making Process, que es mi newsletter, pues yo tengo aquí una serie de subproyectos, ¿vale? Y lo he llamado subproyectos, he creado como una sección de subproyectos, pero y entonces no quiero ver el nombre, mi sección de subproyectos realmente es la base de datos de proyectos filtrada por los proyectos que forman parte de Making Process, ¿vale? Y como no me interesa, pues, ver el título de la base de datos aquí, lo que puedo hacer es pinchar ahí y decir, escóndeme el título, ¡hala! Y perfecto, y entonces ya no veo eso de proyectos, que es como confuso y no quedaba bien, porque aquí ponía subproyectos y ahí debajo ponía proyectos. Y simplemente como dato curioso también, ya para que veas en esta misma base de datos donde yo tengo los subproyectos de Making Process, además he añadido una pestaña nueva que no es la de proyectos, no es la base de datos de proyectos, sino que es la base de datos de contenido, filtrada solamente para que me muestre el contenido que forma parte de la newsletter, porque estoy dentro de lo que es el proyecto de Making Process de mi newsletter. Entonces, en esta misma base de datos donde yo tengo como mi dashboard de toda mi newsletter,
puedo ver por un lado los subproyectos que asociados a este gran proyecto que es la newsletter, pero además también podría ver desde aquí, esto como te digo todavía está en marcha, entonces hay algunas cosas que me faltan, pero podría ver también la URL de todo lo que he escrito con su imagen, el texto sí que está, porque aquí yo lo voy guardando como todo ese histórico, y entonces aquí tengo todo el histórico de mi newsletter y lo puedo ver junto con pues los subproyectos y cómo va el estado de estos subproyectos. Al final es una manera muchísimo más cómoda de jugar con la información de las bases de datos y ya además poder jugar con la información de distintas bases de datos, ¿no? Cuando ya empezamos a crear bases de datos muy complejas con muchas propiedades, muchos filtros, muchos ajustes, el que tú puedas verdaderamente tener un control sobre qué cambios haces en un filtro, si lo guardas, no lo guardas y cómo vas añadiendo más filtros, los vas convirtiendo en filtros avanzados o filtros menos avanzados, y puedes ir añadiendo aquí distintas pestañas con distintas visualizaciones y poder llamar a diferentes bases de datos y arrastrar esas propiedades, ¿no? y esas vistas ya aplicadas sin tener que volver a hacerlo, se traduce en muchísimo ahorro de trabajo, pero además muchísima comodidad, sobre todo por lo de poder visualizar, ¿no? Por ejemplo, que pueda yo ver las tareas y los proyectos a la vez. Para mí es una maravilla, ¿no? Sin tener que estar creando toggles, sino simplemente pues cambiar de una vista a otra, es maravilloso. Y bueno, la verdad es que no llevamos mucho tiempo con ellos, seguro que vamos descubriendo cosas nuevas, yo seguiré haciendo más vídeos, pero espero que te haya servido este vídeo pues para ver todos los cambios y cómo te afectan a ti. Como ves, no es que sea radical el cambio, porque las cosas que puedes hacer son las mismas que podías hacer antes, salvo bueno, algunas cositas, ¿no? Con lo de los filtros y esto, pero sobre todo es como lo ves. Te recuerdo que si quieres profundizar un poco más, pues me puedes seguir en Making Process, en la newsletter que has visto aquí, makingprocess.substack.com, y que todo esto lo encontrarás en aprendenotion.com. Y te dejo también mi dirección de Twitter por si quieres ponerte en contacto conmigo de manera así un poquitito más informal. Ahí respondo siempre. Y nada, y te leo. Cuídate mucho.